Cordial saludo para todos. Mi nombre es Dayelin Mora, estudiante de agronomía. Pertenezco al CEA de Valledupar y voy cursando el quinto semestre. Pues el día de hoy vengo a explicarles un poco acerca del tema de la inducción floral en el cultivo de arroz. Para esta actividad, pues este fue el tema correspondiente de la fase 6. Inducción floral en el cultivo de arroz. Entonces inicio indicándoles un poquito, hablándoles un poquito acerca de este cultivo que es tan importante a nivel, digamos, a nivel global, ya que es uno de los alimentos más consumidos en nuestro país y que tiene una transición en su fase vegetativa muy compleja. Eh, Gracias a este tipo de alimentos tenemos la capacidad de alimentarlos y de poder consumir buen alimento, que venga de un buen campo, que venga de un buen manejo agronómico con excelentes calidades. La inducción floral en el cultivo de arroz, esta planta puede ser cultivada a temperaturas de 21 grados centígrados y 37 grados centígrados, con una precipitación anual en el cultivo que debe ser de 175 a 300 centímetros. Los arrozales deben estar inundados al menos 10 semanas durante esa temporada donde se está iniciando el cultivo. Las profundidades deben ser entre 25 milímetros, que equivale a 1 pulgada en la fase de trasplante, es decir, cuando están pequeñas, y 150 milímetros, que equivale a 6 pulgadas. Durante todo el ciclo vegetativo, es decir, cuando ya la planta pasa a ser mayor de edad. Estas son algunas de las imágenes donde nos muestra el cultivo de arroz en una temprana edad y el cultivo de arroz ya en una época para la cosecha. Se ven las cantidades de agua necesarias y estrictas que necesita el cultivo, ni más ni menos, para prevenir un estrés hídrico, ya sea por falta o por mucha agua. Ya que hablamos un poco más acerca de lo que es la floración en este cultivo de arroz. El cultivo de arroz consta de 4 etapas de floración. En la etapa 3 se produce la elongación del tallo, se inicia la diferenciación del meristemo con el punto de crecimiento del tallo y termina con una aparición pequeña de una estructura cánica plumosa de tamaño de 1 a 2 centímetros, que indica el periodo floral, es decir, cuando ya la flor va a brotar. Esto es visible a los 8 o 10 días después de su iniciación, que es el ejemplo que estamos viendo aquí. Este es el entrenudo elongado. Esto se va abriendo y aquí la planta va brotando para que se haga visible la estructura de la flor. En la etapa 4, ya la panícula es visible, es decir, este ramito que vemos aquí ya es totalmente visible. Cuando el extremo de las dos florecillas de abajo, porque aquí se ve en el ejemplo, está debajo de las hojas bandera. Las hojas banderas son las que emergen desde abajo y cubren a la panícula. Por lo general, estas flores, bueno, la planta de arroz tiende a trabajar del siguiente mecanismo. Ella
va a emerger, va a brotar las flores en temperaturas de 18 grados centígrados o superiores a 23 grados centígrados. Por lo general, esta planta trabaja cuando hay menos luminosidad solar para que se le haga más fácil su proceso de floración y los rayos solares no afecten directamente a la flor o al proceso en el que se encuentra en ese momento. Entonces sería de 18 grados centígrados superior a 23 grados centígrados donde ellas empiezan a brotar. En la fase 5 de la etapa 5, ya que se ve el sistema floral, empieza a ser más notorio, visible, se recomienda aquí más que todo en esta fase el buen manejo agronómico, aplicar la suficiente agua porque en esta etapa es donde la planta empieza a pedir, a absorber más nutrientes, más alimentos, porque está haciendo su proceso ya de floración para luego emerger el fruto. En la etapa 6, en la etapa 6 ya ha brotado la flor totalmente, se inicia la apertura de las espiguillas, la salida de la antesis o salida de las anteras. Cuando se abren estas anteras en los días sucesivos del proceso de floración, continúa la caída del polen. Se poliniza que al depositarse en el estigma llega al ovario y ese ovario es fertilizado. Este proceso tiene una duración de 7 días. El proceso de, digamos, de polinización, eh, fertilización y que el proceso de la floración puede emerger. Eso tiene un proceso, una duración de 7 días. Y como ya les había dicho, ellas trabajan más que todo en horarios de la mañana, de 9 a 12 p.m. Y en este caso es donde la flor emerge totalmente. ¿Qué procesos o acciones pueden afectar la floración? Esto es muy importante porque si conocemos, digamos, los pro y los contra que tiene este cultivo, podemos darnos cuenta y analizar un poco más las condiciones ambientales y todo lo demás relacionado con este cultivo. Entonces, de pronto, pues eso que puede afectar a la floración de este cultivo sería el mal uso de herbicidas, aplicar antes o después de que ella lo esté pidiendo, lo esté necesitando, puede llegar a tener muchas controversias en el cultivo. Estrés hídrico, ya sea por coca o mucha agua, más de lo normal, mal drenaje por parte del suelo y un clima desfavorable. Aquí se están evidenciando las imágenes de cómo se encuentra un cultivo totalmente inundado en cierta parte, porque a veces los lotes no son totalmente planos, sino que tienen altos y bajos. Entonces la idea es que este tipo de cultivo se realice en en un espacio totalmente plano, donde no ocurran este tipo de circunstancias. Si en caso tal llega a pasar, lo ideal sería que los tuviese algunos sistemas de drenaje, de desagüe, para que no pase esto, sino que al momento de que ella vaya llenando, vaya drenando de una vez para que no tenga ese, posibles inundaciones que pueden afectar en parte económica y también afectan a la planta. Entonces, de esta imagen no son todas digamos, las plantas de arroz que se puedan salvar porque están inundadas, algunas no reciben el oxígeno suficiente por el tema de que no hay luz solar. La inundación a veces puede durar más de 2 o 3 días y es complicado. Entonces, por eso es importante que cada lote tenga un sistema de drenaje para que él pueda ir desahogando todo el lote y que no ocurra este tipo de acciones. Este es un lote que se encuentra, digamos, digamos que en algunas veces clima desfavorable, otras veces mal drenaje por falta, a veces el suelo no es apto para ese tipo de siembra porque no absorbe muy rápido y no penetra muy bien
perdón, me penetra muy bien, penetra demasiado bien, perdón, el agua. Entonces lo que hace es que es bastante seco, en algunas ocasiones esto ocurre también por cuestiones de sequía. No hay agua, no hay reservas, entonces es importante que para este tipo de cultivos se tenga en cuenta todo eso. Las recomendaciones sería que, como ya lo habíamos hablado, es un cultivo demasiado importante en nuestro país. Cada entidad cultivadora tiene la responsabilidad de velar por la salud y bienestar de estos alimentos. ¿De qué manera? Aplicando unas buenas prácticas agrícolas donde se logre identificar todos aquellos problemas, todos aquellos tipos de inconvenientes que esté presentando el cultivo. Aparte de eso, todas estas entidades tienen la capacidad y disponibilidad de realizar capacitaciones, investigaciones, cualquier tipo de acciones que sean, que contribuyan al buen manejo de este cultivo para que todo el personal encargado de la plantación esté al tanto de todo lo que ocurre, todo lo que le pasa, alguna anomalía, alguna énfasis que esté pasando mal. Eh, Necesita un monitoreo constante de parte de, de los trabajadores que analice, que vaya y vea, que esté pendiente, que el cultivo está bien, que tiene suficiente agua, que tiene buen drenaje, que tiene, en fin, es un cultivo bastante complejo. Entonces, porque no solamente la floración se puede dar, no se puede dar por estrés hídrico, por mucha o por poca agua, esto también puede ocurrir, digamos, por eh, influyen también las enfermedades, las plagas, el mal uso de herbicidas, de abonos, tantos malos hábitos en los que, digamos, el agrónomo encargado de la planta tiene que estar muy centrado con toda la plantación y a su vez mantener a los trabajadores capacitados para que puedan diferenciar este tipo de actividades, que todos los días se aprende, todos los días la planta tiende a tener alguna anomalía. Es importante que todos estén al tanto y sepan manejar de manera muy adecuada la situación. Concluimos diciendo que, como ya había dicho, pues también tiene factores ambientales, factores genéticos, porque en algunas veces la floración no se da, ya sea por cuestiones de genética, por mala germinación, de pronto la semilla se nos dañó, se nos torció, nos creció, digamos, la planta torcida, y ahí viene una floración que no es la adecuada. La maduración quizás no fue la más accesible. Las condiciones climáticas también son de gran importancia. Entonces la idea es y de la fisiología de cultivo, todos los días estamos aprendiendo. Esta es una de los componentes más importantes, pensaría, porque gracias a la fisiología de cultivo tenemos la capacidad de investigar, de indagar, de conocer esa morfología, de conocer, digamos, todo aquel crecimiento de una planta desde que es semilla hasta que es una planta mayor, adulta y que ya tiende a brotar sus frutos. Entonces ese fruto tiene una semilla que se va a volver a pasar al mismo ciclo, va a volver a tener el mismo círculo, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la capacidad de analizar su germinación, su etapa reproductiva, su morfología, su fenología. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos como que ese rol de investigar, de indagar, de analizar por qué esta planta no me creció bien, por qué esta planta tiene quizás una semilla de tal forma y no me creció esta, pero sí me creció aquella. Son infinidades digamos, de conceptos que nos brinda la fenología
los estudios de la planta con todo lo que tenga que ver con ella, clima, suelo, aire, agua, todo, absolutamente todo, la tecnología nos ayuda en identificar nuevos saberes y a construir mejores pensamientos, mejor pensamiento analítico, crítico, entre muchas cosas más. Entonces, hasta aquí sería la sustentación. Muchas gracias a todos. Estas son las bibliografías de las fuentes tomadas de la información que había citado y no siendo más, muchas gracias.